Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular. Hoy estoy súper emocionada, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima expectación, chismes y debates en el mundo de las telenovelas turcas y en el corazón de muchos de ustedes, el romance, o la compleja danza de relaciones, entre dos de los actores más queridos y seguidos del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es, hoy vamos a desentrañar el misterio que rodea su vínculo. Para los que son nuevos en este universo, o simplemente quieren refrescar la memoria, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos talentos que cautivan a audiencias globales. Han protagonizado juntos la aclamada serie Love is in the Air, conocida en turco como Sen Kalkam. Esta telenovela no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo, gracias a su cautivadora historia, sus hermosos paisajes y, por supuesto, la increíble química entre sus protagonistas. Y es precisamente esa química, esa conexión innegable, la que ha sido el centro de atención desde el inicio. Durante meses y aún hoy los fans, tanto de la serie como de los actores por separado, hemos estado observando cada detalle, cada publicación en redes sociales, cada declaración, buscando pistas sobre la naturaleza de su relación. ¿Eran pareja? ¿Lo siguen siendo? ¿Se separaron? ¿Hay alguien más en la ecuación? Son preguntas que nos hacemos constantemente. La verdad es que el camino ha estado lleno de especulaciones, rumores, fotos filtradas y mucha expectativa. Así que si eres un apasionado de las telenovelas turcas, si te consideras fan de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o simplemente te gusta el chisme y te fascinan los secretos de las celebridades, este vídeo es para ti. Te prometo que vamos a analizar toda la información disponible, desde las pistas más obvias hasta los detalles más sutiles, para intentar acercarnos a la verdad. Prepárense para un análisis profundo de lo que se sabe, lo que se rumorea y lo que podríamos intuir sobre el supuesto romance de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero antes de empezar a sumergirnos en este fascinante tema, quiero pedirles un favor muy especial. Si eres nuevo por aquí o simplemente disfrutas de mi contenido, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo, y así estar al tanto de todas las noticias, chismes y análisis sobre tus series y actores favoritos. Tu apoyo es fundamental para mí. Y ahora sí, comencemos este viaje. Asterisco el comienzo, Love is in the Air y el origen de la magia asterisco. Como en toda buena historia, debemos retroceder en el tiempo y remontarnos a los orígenes. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de Love is in the Air. La serie, que rápidamente se convirtió en un fenómeno global, contaba la historia de amor entre Eda Yildiz y Serkan Bolat. La trama giraba en torno a un contrato, un malentendido, y un amor que, poco a poco, iba floreciendo. La magia de Love is in the Air residía en muchos elementos, pero uno de los más importantes era, sin duda, la química entre Hande y Kerem. Desde el primer momento en pantalla se percibía una conexión especial, una complicidad que traspasaba la mera actuación. Miradas cómplices, risas genuinas, y una tensión romántica que mantenía a los espectadores pegados a la pantalla. Durante el rodaje, los rumores sobre un posible romance entre los dos actores comenzaron a circular con fuerza. Los fans y la prensa turca notaron una cercanía inusual en el set. Se les veía compartiendo momentos de ocio, bromeando juntos y, por supuesto, las fotos y los vídeos que los paparazzi obtenían fuera del trabajo alimentaban aún más las especulaciones. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad. Los fans, que habían caído rendidos ante el amor de Eda y Serkan, deseaban con fervor que esa magia traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad en la vida de Hande y Kerem. Los foros de discusión, los grupos de fans y los comentarios en las publicaciones se multiplicaron, creando un ambiente de expectación y anhelo. Y, ¿saben qué? Durante un tiempo parecía que sus deseos se estaban cumpliendo. Hande y Kerem, aunque nunca confirmaron ni negaron oficialmente los rumores, dejaron pistas muy claras. Viajes juntos a lugares paradisíacos, publicaciones en redes sociales con mensajes sugerentes y románticos, declaraciones en entrevistas que parecían indicar una relación más allá de la amistad. Se les veía paseando cogidos de la mano, compartiendo momentos especiales en sus redes, asistiendo a eventos juntos, y hasta se especuló sobre la posibilidad de que vivieran juntos. Era como si el amor de Eda y Serkan se estuviera materializando en la vida real. La euforia entre los fans era palpable. Las publicaciones y los comentarios en redes sociales se multiplicaron.
Todos querían saber más, querían saber si realmente estaban juntos, y si su amor era tan intenso como en la serie. La prensa rosa, por supuesto, no se quedó atrás. Los medios de comunicación turcos e internacionales no dejaban de hablar de ellos. Era la pareja del momento, la pareja perfecta, la pareja soñada. Las revistas y los programas de televisión dedicaban portadas y reportajes a Hande y Kerem, analizando cada uno de sus movimientos, cada una de sus declaraciones. Asterisco asterisco los altibajos, rumores de crisis y el impacto de otros nombres asterisco asterisco. Pero como en toda historia de amor, también hubo altibajos. La relación entre Hande y Kerem, si es que podemos llamarla así, no fue lineal. Hubo momentos de silencio, de distancia. De pronto las publicaciones juntos disminuyeron, las fotos se volvieron menos frecuentes y la prensa comenzó a especular sobre una posible crisis en la relación. Los medios de comunicación empezaron a cuestionar si la pareja estaba pasando por un mal momento, si las presiones de la fama estaban afectando su relación, o si simplemente habían decidido tomarse un tiempo. Los rumores se intensificaron, y la incertidumbre creció entre los fans. ¿Qué estaba pasando? ¿Era todo una mentira? ¿Se habían cansado el uno del otro? Las preguntas eran constantes y la especulación se disparó. Uno de los momentos más comentados y que marcó un punto de inflexión fue cuando Hande comenzó a ser vista con otra persona, el actor y cantante turco Hakan Sabancı. Esta noticia fue un bombazo, y los corazones de muchos fans que aún esperaban ver a Hande y Kerem juntos se rompieron en 1000 pedazos. La noticia inundó las redes sociales con mensajes de tristeza, decepción y confusión. Las fotos de Hande con Hakan, las declaraciones de amigos y conocidos, y los rumores sobre una nueva relación se multiplicaron. Los medios de comunicación turcos e internacionales comenzaron a hablar de un nuevo romance, y la atención se centró en la supuesta nueva pareja. Kerem, por su parte, también comenzó a ser relacionado con otras personas. La situación se volvió aún más caótica. Los rumores se multiplicaron y la gente ya no sabía qué creer. Se hablaba de encuentros con otras actrices, de salidas románticas y de una posible nueva relación. Parecía que la historia de amor entre Hande y Kerem había llegado a su fin, o al menos eso era lo que parecía. Asterisco asterisco el enigma, ¿qué pasó realmente? Asterisco asterisco. Pero, ¿realmente fue así? ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué pasó en realidad entre Hande y Kerem? Esta es la pregunta del millón. La verdad es que la respuesta no es tan sencilla. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Hande y Kerem mantuvieron una relación, aunque no está claro cuánto tiempo duró, ni qué tipo de relación fue exactamente. Nunca confirmaron públicamente que fueran pareja oficial, pero sus acciones y sus palabras dejaron muy claro que existía algo más que una simple amistad. La conexión entre ellos era innegable y los momentos que compartieron juntos, aunque no se hayan confirmado, fueron suficientes para alimentar las especulaciones y los sueños de los fans. ¿Y por qué nunca confirmaron su relación? Bueno, hay varias teorías. Una de ellas es que querían mantener su vida privada alejada del foco mediático. Quizás no querían que su romance fuera el centro de atención, y preferían vivir su amor de forma más discreta, lejos de las cámaras y los focos. Otra teoría es que al ser figuras públicas, sabían que cualquier paso en falso podía generar mucha controversia y especulaciones. Quizás querían proteger su imagen, o simplemente no querían dar explicaciones a nadie. También es posible que simplemente no quisieran etiquetar su relación, prefiriendo mantener la libertad de vivirla sin presiones ni compromisos formales. En cuanto a la ruptura, parece que efectivamente Hande y Kerem tomaron caminos separados. No sabemos exactamente por qué, pero es probable que las exigencias de sus trabajos, las presiones mediáticas, las diferentes prioridades y los distintos planes de futuro hayan influido en la decisión. Lo cierto es que cada uno por su lado, siguieron sus vidas. Hande, como ya mencionamos, inició una relación con Hakan Sabancı. Y Kerem, por su parte, ha estado enfocado en sus proyectos profesionales y ha sido relacionado con otras actrices. Ambos, de manera consciente o inconsciente, han mantenido su vida privada resguardada del escrutinio público. Asterisco asterisco conclusiones, verdad, mentira y el legado de un amor en la pantalla asterisco asterisco. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Fue verdad o mentira el romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? La respuesta es compleja, pero podemos afirmar que fue verdad.
Existió una relación, una conexión especial, un amor que traspasó la pantalla. Quizás no fue un amor eterno o quizás sí, pero lo que sí es innegable es que dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans y en la historia de las telenovelas turcas. Fue un amor que nació en la ficción, que floreció en la vida real, y que por diferentes motivos no perduró en el tiempo. Pero eso no resta valor a los momentos felices que compartieron, a la magia que crearon juntos y a la pasión que despertaron en sus seguidores. Hoy en día, Hande y Kerem mantienen una relación cordial. Se respetan, se admiran y siguen siendo compañeros de trabajo. Han demostrado madurez y profesionalismo al lidiar con la situación, y han sabido mantener una buena relación a pesar de todo. Esto habla muy bien de ellos como personas y como profesionales, y demuestra que el respeto y la amistad pueden prevalecer por encima de cualquier rumor o especulación. Asterisco asterisco, el futuro, una posible reconciliación, asterisco asterisco. Y ahora, la gran pregunta. ¿Es posible que vuelvan a estar juntos? Sinceramente, no lo sabemos. El futuro es incierto. Las relaciones son complejas, y el destino a menudo nos sorprende. Lo que sí sabemos es que la historia de Hande y Kerem nos ha enseñado que el amor, a veces, es complicado, y que a veces, las cosas no salen como uno espera. Pero también nos ha demostrado que el amor puede ser mágico, que puede ser apasionado, y que puede dejar una huella para siempre. Quizás el tiempo cure las heridas y les permita reencontrarse en un futuro, ya sea como amigos o, quién sabe, como algo más. O tal vez cada uno siga su propio camino y encuentren la felicidad por separado. Solo el tiempo lo dirá. Lo importante es que pase lo que pase, siempre quedará el recuerdo de ese amor que conquistó a millones de personas en todo el mundo. Asterisco asterisco resumen y reflexiones finales asterisco asterisco. Así que para resumir, Hande y Kerem sí fueron pareja, vivieron un romance intenso y apasionado, y aunque ya no estén juntos, dejaron una marca imborrable en la historia de las telenovelas turcas. Su historia nos recuerda que el amor puede ser fugaz, pero también puede ser inolvidable. Quiero añadir algunas reflexiones personales. Como fans, a menudo nos involucramos emocionalmente en las vidas de nuestros ídolos. Deseamos que sean felices, que encuentren el amor y que cumplan sus sueños. Es natural que nos sintamos tristes o decepcionados cuando una relación que nos parecía perfecta llega a su fin. Sin embargo, también es importante recordar que las vidas de las celebridades son privadas, y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Debemos respetar sus elecciones y apoyarlos en sus caminos individuales. La historia de Hande y Kerem es una lección sobre el amor, la amistad y la madurez. Nos enseña que aunque las relaciones terminen, siempre queda el recuerdo de los momentos felices y la gratitud por haber compartido experiencias especiales. Asterisco asterisco agradecimientos y llamada a la acción asterisco asterisco. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado, especulado y desmenuzado toda la información disponible, y hemos tratado de aclarar todas las dudas sobre su relación. Quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, su atención y su entusiasmo. Ustedes son lo mejor. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre la relación de Hande y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de la pareja en Love is in the Air? ¿Qué lecciones creen que podemos sacar de su historia? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.